buenos días tengan todas y todos ustedes. La Universidad de Colima, a través de la Dirección General de Desarrollo Personal Académico, les dan la más cordial bienvenida para escuchar la conferencia virtual intitulada Educación con Integridad, que presenta esta mañana el maestro Óscar Zavala Gamboa, misma que se lleva a cabo en el marco de las jornadas académicas, la formación como eje transformador de las prácticas docentes. Les compartimos que al terminar de esta conferencia habrá un espacio para responder sus preguntas, motivo por el cual les solicitamos atentamente que las mismas sean escritas directamente en el chat de esta plataforma y de ahí serán tomadas para que su servidor directamente se las plantee a nuestro disertante. Además, les compartimos que esta sesión está siendo grabada y en caso de que nuestro ponente lo autorice, dicho video se albergará en el canal de YouTube de la Dirección General de Desarrollo del Personal Académico. Sin más preámbulo, procedemos a dar lectura a la síntesis curricular de nuestro disertante. El maestro Óscar Giovanni Zavala Gamboa es licenciado y maestro en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde actualmente realiza sus estudios de doctorado en Derecho. Es egresado del programa de anticorrupción de la Universidad de París 5, Descartes del programa sobre normas internacionales del Instituto Internacional de Formación de la OIT, del diplomado en negociación y construcción de acuerdos por el Centro de Investigación y Docencia Económicas y del curso de argumentación y transparencia en el Consejo de la Judicatura Federal. Actualmente se desempeña como director general de responsabilidades administrativas en la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México. Previamente ocupó el cargo de director de investigación de responsabilidades, quejas, denuncias e inconformidades adscrito al Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México. Fue secretario de acuerdos y de la ponencia del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Asimismo, se desempeñó como visitador adjunto en la sexta Visitaduría General de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. El maestro Zavala fue secretario ejecutivo de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM y asistente de investigación en el área de Derecho Social del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. El maestro Gamboa es miembro de la Sociedad Mexicana de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, de la Academia Mexicana de Derecho del Trabajo y Previsión Social, de la Barra Mexicana de Colegio Barra de Abogados, así como presidente de la Comisión de Sistema Anticorrupción del Congreso Nacional de la Abogacía. En el ámbito académico, es profesor de licenciatura y posgrado en la Facultad de Derecho de la UNAM, de la Maestría en Derecho de la Escuela Libre de Derecho, así como docente en diferentes instituciones públicas. Sin mayor preámbulo, damos la más cordial de la bienvenida a la Universidad de Colima, a nuestro disertante, maestro Óscar Zavala Gamboa, recordándole, maestro, que tiene usted hasta 45 minutos para presentar su disertación. Bienvenido. Muchísimas gracias a todas y a todos. Un honor nuevamente compartir con esta ahora querida Universidad de Colima. Gracias a mi querido amigo, al doctor Enoc Morán. Ya hasta me siento de casa, doctor. Ya me siento visitante frecuente. No hace falta conocer la Universidad de Colima personalmente, pero espero que eso pueda pasar muy pronto. Muchísimas gracias también a la doctora Marta Chávez por su amable invitación. Siempre un gusto colaborar y hablar sobre estos temas. Y bueno, pues saludos cordiales a todas y a todos los asistentes. Especialmente quiero dar un saludo cordial a los compañeros de la Universidad Pedagógica Nacional, sede regional Acambay, especialmente al maestro Rodolfo Huerta González, que también nos acompañan. Y bueno, pues el tema que hoy nos ocupa es el tema de educación con integridad. Y fíjense que es una cuestión interesante, porque bueno, ya todos somos docentes, debo de expresar, ya se comentó en esta presentación. Mi formación es una formación de abogado y prácticamente mis funciones académicas han versado en dos instituciones, principalmente en la Facultad de Derecho de la UNAM y en la Escuela Libre de Derecho, que al final de cuentas son dos instituciones de abogados, ¿no? Entonces, me parece que lo que yo pueda aportar en este proceso de enseñanza, vengo a aprender mucho de ustedes en estas reflexiones, y justamente es hablar de un tema que, bueno, podemos, por mi formación profesional, como ustedes sabrán, pueden observar, pues prácticamente me he dedicado a temas de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción, lo que nos da cierto panorama de análisis sobre estos temas. Y ahora la función principal de cómo llevarlo al ámbito educativo, me parece que es una cuestión que nos debe de resultar bastante importante. Si me permiten, voy a presentar unas diapositivas para darle seguimiento a esta exposición. Por supuesto, estoy atento a las preguntas que pudiéramos tener más adelante. Bien, educación con integridad. Y bueno, por supuesto, felicitar la iniciativa de estas interesantes jornadas académicas. Es un tema bastante relevante. Yo me di a la tarea de compartirlo en algunas redes sociales y bueno, hay algunos compañeros también, ahora saludo, que me están mandando mensaje de WhatsApp que no los saludé, compañeros de la Facultad de Derecho de la UNAM también, a quienes les saludo cordialmente. Y bueno, pues nuevamente retomar el tema de educación con integridad.
Aquí podemos partir de diferentes conceptos, ¿no? Para empezar, a nosotros que somos abogados nos gusta mucho conceptualizar y si no tenemos un concepto como que nos sentimos un poco extraños, no sabemos de qué estamos hablando si no logramos aterrizar nuestros conceptos fundamentales, nuestros conceptos básicos. ¿Qué es la integridad? Antes de entrar al tema de la educación. Bueno, pues nos vamos directamente al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, pues integridad nos va a decir que es una cualidad de íntegro, una pureza de las vírgenes, dice el diccionario. Si nos vamos a un tema mucho más concreto, pues tendríamos que preguntarnos qué es íntegro, ¿no? Pues entonces el lenguaje español nos da dos grandes perspectivas. Una cuestión de que está completo y una cuestión ya vinculada con el tema de valores, con el tema de principios, cuando refiere que la integridad va a estar vinculada a las buenas maneras, a los buenos valores, a la pulcritud de una persona. Eso me parece que es un tema que hay que retomar. Nos surgen entonces tres grandes preguntas respecto al concepto de integridad, estimadas amigas y amigos. ¿Es un concepto abstracto? Pues en realidad sí lo es. ¿Cuándo podemos hablar de integridad? Bueno, pues entonces tenemos que entrar a un plano, y me voy directamente al punto tercero, a un plano de la ética y de la moral. Y siempre va a ser demasiado conflictivo hasta cierto punto, y lo ve así la filosofía también, y sin lugar a dudas también la filosofía del derecho, un punto conflictivo poder determinar cuándo estamos en presencia de una cuestión de integridad y cuándo no estamos en presencia de una cuestión de integridad. Hablamos en materia de delitos, a los abogados estén presentes, a cuestiones de ética y de moral, ¿no? Que siempre nos van a resultar muy, muy debatibles, cuando hablamos de buenas costumbres, cuando hablamos de buenas prácticas, y la gran pregunta que siempre se hace, ¿buenas prácticas para quién? Por eso me parece que podemos hablar de un concepto abstracto que generalmente va a estar dotado en diferentes circunstancias y en diferentes medidas. Nos hablábamos antes de un concepto que en derecho nos gusta mucho siempre señalar, que es la diferencia entre derechos humanos y derechos fundamentales, ¿no? Siempre nosotros hemos dicho que los derechos humanos pues son intrínsecos a la persona y van a estar siempre presentes en toda la vida de nosotros, pero los derechos fundamentales van a ser derechos humanos constitucionalizados, es decir, aquellos derechos que tenemos como personas, pero que vamos a ver reflejados en una norma. Por eso siempre se habla, si me permiten ejemplificarlo de esta manera, se hablaba antes del apartheid en Sudáfrica, ¿no? Hablamos de que el derecho a la igualdad pues es un derecho humano, pero en ese entonces no era un derecho fundamental por una simple razón, no estaba contemplado en la norma constitucional. Entonces, podríamos decir que esa segregación racial no formaba parte de los derechos fundamentales porque no estaba constitucionalizado el derecho a la igualdad, ¿no? Entonces, esta distinción que se puede hablar de la integridad me parece que tiene diferentes connotaciones y va a ser aplicada en el caso concreto y por diferentes sociedades en donde tengamos ese ámbito de aplicación. ¿Es sujeto a interpretación? Es una gran pregunta. Por supuesto que es sujeto a interpretación. Podemos decir ciertas circunstancias de integridad van a ser aplicables para ciertas circunstancias y ciertas circunstancias o ciertos actos de integridad pueden no ser considerados de esa manera en diferentes ámbitos de la vida pública, no solamente en nuestro país, sino en todos los sectores del mundo, ¿no? Entonces, este concepto de integridad se va a regir por las normas de la ética, pues hasta cierto punto sí, y nos va a llevar justamente a lo que vamos a comentar. La integridad, entonces, y fíjense nada más ustedes que esto siempre es, en mis clases de pedagogía jurídica, siempre era una forma de enseñar que mi profesor, el doctor Napoleón Filiat, nos decía con mucha categoría. ¿Cuándo vamos a estar en presencia o cómo vamos a poder entender un concepto siempre analizando su contraparte? Y bueno, no tenemos un micrófono de preguntas y respuestas, pero yo voy a contestar esta pregunta ahora mismo. ¿Cuál va a ser la contraparte o la contramoneda de la integridad? Pues va a ser el concepto de corrupción. Y va a ser un concepto todavía mucho más amplio y todavía mucho más complejo para analizar. ¿Qué nos dice el diccionario? Que también nos da un panorama aquí hasta cierto punto manejable en ciertas circunstancias, que nos va a dejar analizar y preguntarnos diferentes perspectivas en torno al fenómeno de la corrupción. ¿Qué nos dice el diccionario? Corromper o corrupción, acción y efecto de corromper o corromperse. Deterioro de valores, usos o costumbres. Ven ustedes, estamos hablando ya de la parte contraria de lo que hablamos de integridad. Justamente lo que nos dice el concepto de integridad es hablar de pureza y hablar de cualidad, y hablar de una persona íntegra es hablar de valores, cualidades, y aquí hablamos justamente de la parte contraria, un deterioro de valores, usos o costumbres. Y nos dice, aplicado a lo que conocemos nosotros en la sociedad, en el ámbito común, en las organizaciones especialmente públicas, práctica o utilización indebida, ya se me borró un poquitín aquí, práctica consistente en la utilización indebida o ilícita de las funciones de aquellas en provecho de sus gestores. Es decir, siempre tenemos una acción que genera un perjuicio, ¿no? En perjuicio de alguien para tener un beneficio propio o beneficio de intereses comunes. Entonces,
Como ustedes pueden observar, estimadas compañeras y compañeros, pues tenemos entonces que la contramoneda o la otra cara de la moneda del ámbito de la integridad va a ser el tema de la corrupción, que uno podría pensar que es más común de lo que podría parecer. Ustedes pueden escuchar hablar de corrupción en las pláticas de la esquina, en el metro de la Ciudad de México, en la Universidad de Colima, entre los pasillos de todo. Vamos a encontrar siempre personas que estén hablando en términos generales de que hay una circunstancia de corrupción. Y es un término por eso que entonces, eso es importante resaltar, la corrupción, el concepto de corrupción propiamente como tal, es un concepto que se ha vuelto vago y oscuro. Es un concepto que si ustedes, yo preguntaría, somos profesores, la mayoría de todos nosotros, podemos hablar de corrupción. Si habláramos el doctor Enoc Morán y su servidor en una plática a estudiantes de la Facultad de Derecho, pues normalmente hablaríamos, estimado doctor, de delitos, hablaríamos de faltas administrativas, hablaríamos de desvío de recursos públicos, ¿no? Pero, por ejemplo, si esto lo llevamos, y con eso paso a mi segundo punto de esta diapositiva, a un ámbito multidisciplinario, vamos a poder advertir que el concepto de corrupción se analiza desde diferentes épocas, desde diferentes circunstancias. Hay un libro que yo les recomiendo mucho que se llama La insoportable levedad del concepto de corrupción, ahora sí como La insoportable levedad del ser de Milan Kundera. Este libro que escribe Giorgio Darío María Cetina, un profesor español, nos lleva a analizar y a preguntarnos ¿por qué la amplitud del concepto de corrupción? Y es un concepto tan amplio, compañeras y compañeros, que cada vez es más difícil aplicarlo en el caso concreto y cada vez es más difícil explicarlo. Yo les ponía hace un segundo el ejemplo de los estudiantes de Derecho. Eso para nosotros sería fácil, estimado doctor, ¿no? Para nosotros sería hasta cierto punto, pues saco alguna disposición jurídica y puedo explicar más o menos algunas tipologías del fenómeno de la corrupción. Pero tratemos de explicarle qué es la corrupción a un niño de 5 años, por ejemplo, a un niño de la primaria, a niños de la secundaria. Sería muy complicado hablar porque entonces, bueno, ¿eso es corrupción? Sí. Bueno, el niño va a quedar, eso es la corrupción. Oye, pero, también es corrupción. Oye, pero también, entonces, ¿en qué momento va a poder una persona poder comprender los alcances del concepto de corrupción cuando no tenemos una delimitación teórica, una delimitación conceptual? Y en el ámbito del derecho, esto se hace todavía complejo porque al final de cuentas es un derecho sancionador hasta ciertos puntos. Entonces, nosotros siempre ávidos de que necesitamos un concepto, de que digamos que en alguna ley nos diga corrupción es esto, ¿no? Y estábamos muy contentos porque en el 2015 vino la famosa reforma del Sistema Nacional Anticorrupción y teníamos un sistema nacional y teníamos nuevas disposiciones jurídicas, sí, donde hay un concepto de corrupción. En ninguna parte de la legislación, estimadas amigas y amigos. No vamos a encontrar en el Código Penal concepto de los delitos de corrupción. Son desvío de recursos públicos, uso ilegal de atribuciones y facultades, exceso de atribuciones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, y todo, bueno, es el uso indebido, esto. Es el desvío de recursos públicos, esto. Es la omisión de tal, esto. Es delitos de procuración de justicia, estos. Pero no sabemos cuándo tenemos un concepto de corrupción. Los artículos 108 y 109 de la Constitución Federal tampoco hacen referencia, sí, se modificaron en la reforma de 2015, pero tampoco hacen una referencia importante de qué se entiende por el concepto de corrupción, por lo menos en el ámbito legal. Y uno podría pensar, bueno, pues el derecho internacional, hay convenciones contra la corrupción, hay convenciones, y no tenemos un solo concepto que nos permita delimitar los alcances de la corrupción, y por eso hablamos de un concepto que es vago y oscuro, si lo queremos ver aplicado, y vamos a ver en un momento más cómo se hace complejo esto aplicado en el ámbito de la educación con integridad. Miren ustedes, hay una obra también que les quiero recomendar, es una obra que tengo de cabecera desde hace algunos años, el libro de La insoportable levedad es un libro técnico, pero hay un libro que me encanta mucho que escribió Gabriel Said que se llama El poder corrompe, se lo recomiendo muchísimo, es una obra muy, muy interesante sobre ciertos puntos y analiza ciertas circunstancias muy particulares de lo que es la corrupción generalizada, la corrupción sistematizada, ¿no? Que eso, cuando me inviten a hablar solamente de corrupción, les prometo que hablaré de las diferentes tipologías de la corrupción. Aquí simplemente hacemos referencia a algunas. Y miren ustedes, yo quiero nada más leer una parte que nos debe de resaltar mucho. No es tanto como el libro famoso de Samuel Ramos, ¿no? Que habla sobre la ideología mexicana, pero vean ustedes nada más lo que nos dice aquí Samuel Ramos, que nos permite identificar cómo ha permeado el tema de la corrupción en nuestro país. Miren ustedes, dice, en México la corrupción tuvo un papel histórico. No fue una característica desagradable del llamado sistema político mexicano. Vean ustedes la siguiente afirmación. Fue el sistema político mexicano. Es decir, la corrupción no era una característica. La corrupción era la forma estructural del propio sistema político mexicano. Dice, el reparto pacífico del queso, dice así él con mucha claridad,
inventado en el siglo XIX y perfeccionado en el siglo XX. Tuvo aceptación social, ojo, tuvo aceptación social como un mal menor a la guerra civil, hizo de la buena voluntad un mercado, al margen de la ley, pero también de la violencia, entronizó al presidente como supremo dador, ¿no? Entonces, vean ustedes, se habla de que la corrupción en nuestro país no era conceptualizada como una parte, como una característica del sistema político mexicano, era la construcción en sí misma del sistema político mexicano. Desafortunadamente, y hay que decirlo, nuestro sistema político mexicano ha partido de diferentes actos de corrupción que no conocemos de ahora, o sea, que son actos de corrupción que se conocen. Yo no recuerdo un sexenio en el cual no haya habido un escándalo por temas de corrupción, ¿no? Y la historia mexicana tampoco no nos da mucho margen de decir, bueno, en este sexenio no hubo actos de corrupción, ¿no? Al final de cuentas, siempre hemos tenido escándalos de corrupción, investigados, analizados, sancionados o no, pero bueno, es un tema que siempre ha estado presente. Entonces, llegamos al tercer punto de esta diapositiva. Se ha convertido en la corrupción, es un concepto tan amplio que se ha convertido en un elemento del discurso político. Dice Giorgio María Cetina, se ha vuelto incluso hasta un concepto de moda. Hablar de combatir la corrupción o hablar de luchas contra la corrupción han sido circunstancias que se han convertido prácticamente en una moda de discurso político que se convierte más en una bandera que en lo que deberían de ser una política pública encaminada, diseñada a combatir perfectamente la corrupción. Y esto va de la mano con lo que hablábamos hace unos segundos, ¿no? Hablar del ámbito multidisciplinario de la corrupción, pues nos lleva a analizar, podemos hablar de la corrupción desde el punto de vista que ustedes quieran, ¿eh? Si hubiera aquí un economista presente en la sala, seguramente nos hablaría de los costos de la corrupción, nos hablaría de los costos, cuánto le cuesta a un Estado las prácticas corruptas, cuál es el impacto en el Producto Interno Bruto. Si tuviéramos un sociólogo, seguramente nos hablaría también de los diferentes puntos de vista de los efectos de la corrupción en la destrucción de los entornos sociales. Si hay un abogado presente, que somos, creo que hasta el momento nada más el doctor Enoc Morán y su servidor, hablaríamos de cuánta gente hemos procesado, cuánta gente tenemos vinculada a proceso, cuántas sanciones en sistemas hemos impuesto en temas de combate a la corrupción, y así podríamos ir disciplina por disciplina, ¿eh? Podríamos ir disciplina por disciplina hablando justamente por este entorno tan multidisciplinario que es el combate a la corrupción. Y entonces nos surgen otras preguntas más que también son importantes referir. ¿Se puede medir la corrupción, estimadas amigas y amigos? Mucha gente es que ha disminuido la corrupción, ¿no? Bueno, pues si la característica principal de la corrupción como contramoneda, como contracara de la integridad es que se hace en lo oscurito, ¿no? Si lo hablamos en palabras llanas, es que se hace al margen de la ley, es que se hace por detrás, pues ¿cómo podemos decir que ha disminuido si no sabíamos que se hacía? O si el objetivo principal de la práctica corrupta es que no se haga. Llevemos esto a la práctica académica. ¿El copiar en un examen ya se considera un acto de corrupción? Pues habría que preguntarnos si sí o si no, ¿no? El que el profesor deje entrar al alumno cuando llegó tarde. Bueno, son circunstancias que van desde lo micro hasta lo macro, y en un momento más los vamos a analizar específicamente en el ámbito educativo, pero particularmente, pues no se puede medir la corrupción, estimadas amigas y amigos. ¿Qué es lo que sí se mide? Lo que sí se mide y lo que los índices internacionales así refieren es un concepto diferente que los estadistas también, si metiéramos a matemáticos o autores en esta plática, conocen como índice de percepción sobre la corrupción. Es decir, no voy a medir qué tan corrupto soy, qué tan corrupto es o no es un Estado, un país determinado, una región, un ámbito en lo particular. Lo que voy a medir es qué tanto se percibe de la corrupción, ¿no? Entonces, vean ustedes que es una diferencia bastante sustancial en términos técnicos. No es lo mismo decir hay menos prácticas corruptas a decir se percibe menos la práctica corrupta. Son dos conceptos totalmente distintos, dos conceptos aislados y dos formas diferentes de poder analizar el tema de la corrupción y por supuesto de establecer políticas públicas de manera diferenciada. Entonces, lo que nosotros medimos y lo que se mide metodológicamente para hacer análisis en torno a la corrupción no es el tema de cuántos actos se cometen, sino más bien es el tema, o qué tanto, es como medir la impunidad. La impunidad pues no se puede medir, la impunidad es una percepción también, ¿no? Generalmente alguien va a decir, no, es que hay impunidad porque me cometieron un delito en mi contra y el culpable salió libre, ¿no? Pues en realidad eso no forma parte de la impunidad. La impunidad al revés es lo que no llega a las autoridades y lo que no es de conocimiento de ellas, ¿no? Entonces, también el índice de impunidad es un índice que se mide por percepción, al igual que el índice de la corrupción. Y la pregunta del millón, estimadas amigas y amigos, ¿se puede evitar la corrupción? Hay quien dice, y yo no estoy muy de acuerdo con ellos, hay diferentes perspectivas. Por ejemplo, Gabriel Said en su obra, te voy a leer otra parte del libro, dice que en algún momento va a desaparecer y que desaparecer en algunos países. Y hay teóricos de la corrupción, como Ross Ackerman,
que dicen que no va a desaparecer la corrupción, ¿no? La corrupción es una característica propia, y vamos a analizar estos, porque tenemos una construcción histórica de esta perspectiva, que de la corrupción no va a desaparecer. La corrupción, la única forma de medir la integridad, paradójicamente, es conocer el ámbito de la corrupción. No podríamos hablar de integridad si no conocemos la contraparte, el tema de la corrupción. Y entonces aquí es como esta famosa idea, ¿no?, del bien y el mal siempre presentes. No podemos conocer la parte del bien, sino solamente la podemos analizar a través de su contraparte, que es en este sentido el mal, ¿no? Entonces, tres conceptos importantes. Los clásicos siempre nos van a recordar aspectos muy, muy interesantes. Y ven ustedes aquí, sin lugar a dudas, voy a citar tres definiciones, tres concepciones de tres teóricos fundamentales en la construcción de la Ilustración. Pero antes de ello, contestar la pregunta que no contesté. Fíjense ustedes, y hago una anécdota rapidísima. Cuando yo tuve la oportunidad de estar en la Agencia Francesa Anticorrupción en alguna práctica profesional, y cuando llegamos a la agencia, estábamos nosotros interesadísimos, los latinos, no éramos un grupo de la comunidad de América Latina, y nos preguntábamos, oye, a la agencia francesa, para empezar, dependía del Ministerio de Economía, y nosotros nunca entendimos por qué dependía del Ministerio de Economía, no la agencia francesa. Pero platicando con la gente cercana, con los compañeros y con los colaboradores ahí, decimos, oye, a ver, vamos a conocer la agencia francesa. ¿Dónde están sus mecanismos de sanción? Oye, y la fiscalía, y los jueces, y los magistrados, y qué delitos tenemos, y qué faltas, y los de la agencia, ¿de qué me estás hablando, no? La parte más importante para combatir la corrupción, cuando se combate la corrupción, y lo decía muy bien el doctor Emmanuel Farhad, entonces coordinador de asuntos internacionales de la agencia francesa, decía, hablar de sancionar la corrupción quiere decir que ya fracasamos. ¿Cómo? Para nosotros es un fracaso terrible tener que sancionar actos de corrupción. La gran clave del combate a la corrupción es una palabra clave que nosotros hemos perdido de vista en ciertos aspectos porque nos interesa más el derecho sancionador. Ya escucharon se compran colchones, tambores, y ya me pasó lo del ministro Pardo en una conferencia también que se le atravesó, pero bueno, pues, estamos sobre las avenidas más transitadas de la Ciudad de México. Y entonces decían, la parte más importante de lo que se debe de prevalecer en el combate a la corrupción es el concepto de prevención. El hecho de sancionar es una cuestión que hemos fracasado. El concepto de prevenir la corrupción es la parte fundamental para poder construir un Estado democrático de derecho y donde evitemos la sanción. Y es una visión hasta norteamericana, ¿no? En el ámbito jurídico norteamericano ya no le pagan a las grandes firmas de abogados para sancionar, para solucionar problemas, les pagan por evitarlo, ¿no? Por eso el famoso compliance, que ahora, si me permiten sugerirlo, en todas las instituciones y universidades hay que establecer un compliance universitario que, por supuesto, establece políticas anticorrupción, ¿no? Pero bueno, esos son los conceptos que se puede evitar la corrupción, sí, a través de la prevención. Y ven ustedes, estimadas amigas, amigos, tres conceptos muy relevantes. Y primero empezamos con Maquiavelo. ¿Qué es la corrupción para Maquiavelo? La destrucción de las virtudes ciudadanas, ¿no? Nuevamente nos lleva al establecimiento ¿de qué? De una integridad. Primeramente identificar una integridad para decir cuándo hay una corrupción, cuando se destruyen estas virtudes ciudadanas. ¿Qué nos dice Montesquieu? La transformación del orden político bueno en uno perverso. Otra vez nuevamente hablamos en los términos de lo bueno y de lo malo, ¿no? Tenemos un orden político que es correcto y cuando se corrompe, cuando se vuelve en un orden político perverso. Y la que más miedo nos da, estimadas y amigos, ¿no? La que nos salta así, que Rosa Querma también retoma. ¿Qué nos dice Rousseau? Es la consecuencia inevitable de la lucha por el poder. Es decir, para Rousseau, al igual que algunos teóricos contemporáneos de la corrupción, en contracara de la integridad, la corrupción es inevitable. Siempre que tengamos una lucha por el poder, y para esto grandes constituciones como el doctor Enoch Morán no me dejarán mentir, es inevitable la lucha por el poder. O sea, prácticamente el derecho corresponde o trata de ser un eje rector que busca regular el poder hasta cierto punto para que no sea un poder absoluto, pero la lucha por el poder siempre va a ser inevitable, ¿no? Entonces, hablar de que la corrupción es intrínseca a las sociedades, pues me parece que este punto de partida nos da ciertas características y ciertos panoramas para poder analizarlo de esta manera como una consecuencia inevitable. Y si me pregunta mi opinión personal, la lucha contra la corrupción va a tener que ser permanente porque la corrupción efectivamente no va a desaparecer. Desde mi primer punto de vista, sí es característica en diferentes niveles, por supuesto. Cuando vamos a hablar de lavado de dinero ni de desvío de recursos públicos permanentemente, pero sí vamos a hablar siempre de que tengamos el beneficio para alguien de alguna u otra manera en perjuicio del interés social. Entonces, me parece que es una práctica que tendremos presente, por lo menos en menor medida, que ese ya será el gran reto y fortalecer, sin lugar a dudas, las políticas anticorrupción.
¿Cómo llevamos esto al ámbito de la educación? Y esta es una parte muy, muy importante que los pedagogos presentes, por eso que me daba hasta cierto temor hablar el tema, y ayer que lo platiqué con la doctora Chávez, fue muy reveladora la parte que íbamos a comentar. ¿Cómo llevarlo al ámbito de la educación? Y podemos partir desde dos puntos de vista. Me queda claro que ya podemos identificar tipológicamente que tenemos integridad versus corrupción. No tenemos dos caras de una misma, dos caras, ojo, de una misma moneda. Es decir, dos caras que van a estar presentes siempre, sea del lado de la corrupción, sea del lado de la integridad, pero siempre van a estar presentes, por lo menos en el ámbito de la educación y en el ámbito general de la sociedad en general, ¿no? Entonces, hay que identificar dos grandes aspectos en este sentido, ya que logramos identificar esta lucha permanente, ¿no? Esta dicotomía ya armada, ¿no? La corrupción o del ámbito, o la integridad de la corrupción en el ámbito de la enseñanza y en el ámbito de las instituciones. No me voy a detener mucho en el ámbito de la enseñanza. ¿A qué me refiero con el tema de la corrupción y de la integridad en el ámbito de la enseñanza? Es el ámbito noble. Cómo enseñarle a los alumnos, cómo enseñarle a la ciudadanía, cómo enseñarle a quien estamos enseñando, ¿no? ¿Cómo explicarle que no debemos de ser corruptos? Ese es el ámbito más noble. Y ese, ojalá en las preguntas y respuestas algún pedagogo o algún especialista en educación, algún psicólogo, nos pudiera dar en sus preguntas algún comentario, cómo enseñarles a no ser corruptos, cómo enseñarles, ya lo dijimos hace unos momentos, que es un concepto tan amplio como difícil de explicar por sí mismo, ¿no? Entonces, es una cuestión que me parece importante señalar. Uno podría decir, bueno, pues yo los puedo enseñar a mis alumnos a combatir la corrupción, pues enseñándoles a que no les digan mentiras a sus papás, ¿no? Porque habrá quien piense que decir mentira al papá, pues es un acto de corrupción, al final de cuentas, ¿no? Si lo llevamos al ámbito concreto de todo lo que explicamos hace un momento, de que es un ámbito muy amplio. Eso lo dejo yo de lado para enfocarme a un tema que me parece que que por supuesto no es menor, pero tampoco es más importante que el otro, pero es el tema que me concierne a mi ámbito de especialización, ¿no? El ámbito de corrupción e integridad en el entorno de las instituciones, ¿no? Entonces, es un tema relevante porque ya no hablamos no solamente de cómo enseñarles a no ser corruptos, sino cómo evitar que las propias instituciones educativas sean corruptas, o cómo evitar, lo digo en palabras más adecuadas, porque el otro sonó muy fuerte, cómo evitar que se tenga una percepción de corrupción en el ámbito educativo, en el ámbito institucional, ¿no? Eso me parece que es la gran pregunta que hay que poner sobre la mesa. Y aquí quiero retomar, y aquí dejo la fuente de Sergio Cárdenas Denham, un artículo muy interesante, se llama La corrupción en sistemas educativos, una revisión de prácticas, causas, efectos y recomendaciones. Fíjense ustedes que tuve el gusto de conocer a Sergio en el 2013, cuando fue el tema de la reforma educativa. Hicimos un foro sobre la reforma educativa en la Facultad de Derecho de la UNAM, y Sergio platicaba y nos explicaba una analogía muy interesante en torno a una analogía que hace un personaje que seguramente ustedes conocen, que es Manuel Gil Antón, otro especialista también en el ámbito de la educación. Manuel Gil Antón hacía una analogía que siempre la decía, no siempre la decía don Manuel, pero que me parece importante retomar, hablando justamente en relación con la reforma educativa, que fue un tema que terminó siendo, no vamos a hablar del tema, pero era prácticamente una reforma laboral, ¿no? Entonces era una cuestión ahí muy importante. Y partiendo de este punto, Manuel Gil Antón decía algo muy interesante, esa analogía. Decía, el problema de la educación en México es como una carretera gigantesca, una carretera que tiene baches, no tiene pavimentación, no tiene salidas ni señalamientos para poder salir y tomar adecuadamente las avenidas. O sea, es una carretera terrible. Los microbuses están destartalando, no tienen placas, así decía él. Y en la reforma educativa, ¿qué solución propone? Ponerle corbata a los choferes, ¿no? Él decía, el problema es tan grave y la reforma educativa se limita a ponerle corbata al chofer, es decir, ponerle una estrellita al profesor de educación, ¿no? Y nos olvidamos de todo lo demás. Esto es un primer gran ejemplo de corrupción institucional, un primer gran ejemplo de lo que se habla de corrupción institucional. Y entonces, Sergio Cárdenas, en esta plática, yo no sabía que había escrito un artículo sobre eso, hasta tiempo después, Sergio Cárdenas, cuando habla de prácticas de corrupción en el ámbito institucional, nos habla de tres grandes rubros. Nos habla primeramente las prácticas de corrupción en los sistemas educativos, que me parece que es la más amplia de la que podemos platicar. Y ven ustedes, por supuesto, las diapositivas las compartiré a los compañeros, no aquí dejo el material, solamente quiero retomar lo que pongo aquí yo con letras rojas. Ven ustedes ¿qué entendemos por corrupción en los sistemas educativos? Se deriva de la presencia de culturas organizacionales, ojo, es una corrupción sistemática, hablamos de organizaciones, hablamos de instituciones inmersas dentro de las propias instituciones, en las que sistemáticamente se desplazan objetivos institucionales
para impulsar algunos individuales, ¿no? Es decir, aquí hablamos del concepto de corrupción en sentido estricto. Hablamos de la existencia de grupos paralelos dentro de las instituciones educativas cuyo objetivo principal, pues, es beneficiar a algunos en perjuicio de otros, y por supuesto siempre, y generalmente con un beneficio económico, ¿no? Entonces, vean ustedes, esto va a tener una incidencia muy notable. Ahora, vamos a hablar en un momento más de las consecuencias, que son dos tipos de consecuencias, pero vean ustedes, la primera parte de práctica de corrupción en las instituciones educativas es justamente desplazar intereses, objetivos institucionales por objetivos particulares, es decir, afectamos directamente a la institución. Tenemos otro tipo de corrupción institucional que también nos dice Sergio Cárdenas en el nivel central. ¿Y qué es lo que nos dice? La corrupción en el nivel administrativo central de las agencias educativas no es esencialmente distinta de las prácticas reportadas en otras áreas del gobierno. Y ven ustedes aquí en negritas ¿de qué nos estábamos hablando cuando hablamos de prácticas de corrupción en el nivel central? Malversación de fondos, clientelismo, trabajadores fantasma, pagos injustificados, y bueno, todos estos elementos, ustedes sáquenlos del tema educativo, llévenlos a un tema, a dependencia que ustedes quieran, y vamos a encontrar exactamente los mismos problemas, ¿eh? Vamos a encontrar también problemas de malversación de fondos, desvío de recursos públicos, clientelismo, conflictos de intereses, etcétera, etcétera, etcétera. Vean ustedes, hay un interesante análisis por ahí del Poder Judicial, al cual no me voy a referir, que siempre es bueno hablar en estos foros con el ámbito, con la cachucha de académico, porque hablar de esto como funcionario público sería muy complejo de señalar y muy grave de puntualizar, ¿no? Pero como académico no puede decir, ahí están presentes diferentes estudios que nos hablan de este tipo de prácticas, no solamente en el ámbito educativo, sino en cualquier ámbito de la vida pública nacional. Entonces, eso es lo que conocemos como una práctica de corrupción en el nivel central. Y tal vez la más preocupante, y eso va ligada al ámbito de la enseñanza, de esta moneda que estábamos echando al aire, que es corrupción versus integridad, ¿no? Entonces, uno podría pensar, bueno, pues al final de cuentas, ya hablamos de aquello, de dos elementos que al final de cuentas, pues generan una circunstancia que afecta al sistema educativo, afecta a las bases educativas, afecta a las instituciones. Y el objetivo principal, ¿no? Pues ustedes recordarán el contenido del artículo 3º de la Constitución, cuando hablamos del derecho a la educación, pues es tener una mayor educación de calidad, ¿no? Entonces, al final de cuentas, si bien tenemos todos estos que van a afectar indirectamente a la educación, y lo digo, obviamente una malversación de fondos en una institución educativa, bueno, pues va a generar, por supuesto, afectaciones directas, pero bueno, por lo menos en el ámbito de la educación de fondo, no vamos a hablar de estas afectaciones directas, sino sí como un ámbito de afectaciones indirectas, ¿no? Pero bueno, ya llevado el tema al ámbito de la escuela, que es el tercer nivel que Sergio Cárdenas nos explica en su obra, nos dice una frase que nos parece fundamental. Las prácticas de corrupción a nivel escolar tienen un efecto directo en el acceso y permanencia de los alumnos. Es decir, este tercer rubro, que sí nos va a vincular al ámbito de la enseñanza, pues va a ser la afectación más directa. Si lo queremos ver, así como vimos que el ámbito de la enseñanza, y lo señalé y esperaría algunas opiniones al respecto, hablamos nosotros en torno a la afectación o al ataque directo que la enseñanza debe de dar a la corrupción, enseñando valores, enseñando principios, las clases de educación cívica, que también en algún momento ustedes recordarán, fueron muy criticadas, el hecho de que se quitaran de los planes de estudio. Bueno, entonces, esta es la parte noble, pero la afectación institucional en el ámbito de la educación, cuando tenemos prácticas de corrupción en el sector o en el ámbito de la escuela, pues ya genera justamente estas aplicaciones o estos ataques directos a la formación académica y al ámbito de la educación directamente a los alumnos. Y miren ustedes, nuevamente retomando esta obra de Gabriel Said, que se las vuelvo a recomendar, él habla de un concepto muy interesante, porque entonces, ¿cómo vamos a combatir la corrupción o cómo vamos a hablar de integridad dentro de las escuelas? Ya no, olvidémonos de cómo llegó el profesor, olvidémonos de qué pasó con las cuotas que dimos la semana pasada, eso dejémoslo de lado. En el aula, ya estamos en el aula de clases tratando de educar, y tomo el título de esta ponencia, de llevar a cabo una educación con integridad, ¿no? Como ya estamos en el aula de clases, ya está el profesor sentado frente a los estudiantes de cualquier nivel. Surge un término que me parece muy importante de Gabriel Said, que lo llama como dexiología rigurosa. Y ustedes se podrán preguntar, yo también preguntaba, ya lo busqué toda la tarde del día de ayer y no hay ningún concepto en ninguna parte, no. ¿Qué se entiende por dexiología rigurosa? Y ven ustedes, dexiología, dice Gabriel Said, viene del griego, dexis, viene del griego mordida, es decir, es la ciencia de la mordida obligatoria, ¿no? Entonces, en esta obra de Gabriel Said, El poder corrompe, él nos habla categóricamente
de que nosotros nos hemos educado desafortunadamente en la ciencia de la mordida. Y por eso, ya digo, se escucha muy feo ciencia de la mordida, me parece un concepto hasta cierto punto como un eufemismo, ¿no, doctor Morán? De axiología rigurosa, ¿no? Esto no podría pensar que hablamos de algún tema, de algún término filosófico, no, en realidad hablamos, lo dice Gabriel Said, de la ciencia de la mordida. ¿Cómo vamos a explicar, estimadas amigas y amigos, cómo vamos a llevar a cabo un ámbito de combate a la corrupción dentro de las instituciones educativas si no partimos de conceptos generales o de conceptos que más o menos nos puedan dar un panorama amplio en torno al ámbito educativo? Es un reto importante, me parece. Y bueno, pues diferentes prácticas y eventos como este, por supuesto, nos llevan simplemente a reflexionar y a proponer algunas alternativas. ¿Qué efectos tenemos con motivo de las prácticas de corrupción o como la contramoneda de lo que estamos conversando? ¿Qué efectos tenemos con el hecho de no educar con integridad? ¿Qué efectos tenemos? Pues bien, para empezar tenemos afectaciones al nivel educativo que seguramente, y esto no lo digo yo, tengo conocimiento de, por ejemplo, el órgano interno de control de la Secretaría de Educación Pública Federal tiene diferentes quejas, diferentes denuncias en contra de profesores. Fui funcionario, como se comentó hace unos momentos, fui funcionario en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y créanme ustedes que la cantidad de denuncias que llegan en contra de sectores educativos, de profesores, de directivos, de propios estudiantes, nos habla precisamente, al final de cuentas, decimos nosotros, de prácticas de corrupción, de prácticas o de violatorias de derechos humanos. El discriminar a un alumno, el hecho de que se permitan ciertas actividades o ciertas circunstancias para ciertos alumnos y para otros no, el hecho de que se lleven a cabo ciertas actividades sin el consentimiento, todas estas cuestiones, aparte de dañar ciertos aspectos de derechos fundamentales de los alumnos, de ciertos fundamentales de la niñez, y lo vemos en educación básica, pues al final de cuentas hablamos de prácticas de corrupción y volvemos a nuestro punto principal. Todo lo que entre o todo lo que salga de lo bondadoso o de lo correcto, hablándolo en sentido estricto, pues va a ser una práctica corrupta, ¿no? Entonces, todos estos elementos, por supuesto que generan una afectación al nivel educativo, y bueno, lo dice también Giorgio María Cetina, es lo que impide que los países en vías de desarrollo como el nuestro no logren concretar esas políticas o puedan crecer como políticas públicas en general. Ahora bien, la política anticorrupción no es una práctica, yo les decía que forma parte de un discurso político que tiene un impacto en el ámbito jurídico, por supuesto, pero son prácticas que cada vez más son más frecuentes. Vean ustedes, el Tratado de Libre Comercio y la ahora TMC, bueno, pues por supuesto no se firmaba si no hubiera incluido un capítulo de combate a la corrupción. Diferentes circunstancias, la reforma al sistema de justicia laboral, no se quería firmar tampoco el TMC si no se reformaba la justicia laboral. ¿Por qué? Porque está caracterizado por ser corrupta. Y uno podría pensar, pues, ¿qué tiene que ver los trabajadores con el ámbito comercial? Muchísimo. Ninguna empresa internacional se iba a venir a establecer en México, se establecía en México, si se diera cuenta cuánto tarda un juicio laboral y cuánto le puede costar a una empresa por prácticas corruptas en las instituciones. Entonces, esto trasladado al ámbito educativo nos deja exactamente los mismos efectos y las mismas circunstancias. ¿Cómo fortalecer un sistema educativo en el cual tenemos dos vías de trabajo? El combatir la corrupción en el ámbito de la enseñanza y también tenemos que combatir la corrupción en el ámbito de las instituciones. El segundo efecto, el desinterés de los alumnos en modificar la situación. Esto es una circunstancia más grave, es la normalización de la práctica. Si retomamos entonces nosotros el concepto que nos da Gabriel Said de axiología rigurosa, ¿no? de la ciencia de la mordida, y si esto lo llevamos, y si eso lo normalizamos, jamás vamos a combatir la corrupción si la estamos entendiendo como una práctica común que no va a desaparecer. Falta de capacitación y formación docente, que también es una circunstancia que me parece que analizar con los pedagogos. Fallas de los mecanismos de vinculación escuela-trabajo. La escuela de Bérgamo en Italia tiene un programa en un doctorado en la Universidad de Bérgamo que es la transición escuela-trabajo. Y fíjense ustedes que uno analizando esto desde como de punto de vista como abogado, uno podría pensar, bueno, pues hay una debilidad del mercado de trabajo. No, justamente la debilidad del mercado laboral se debe a que no contamos con cuadro lo suficientemente capacitado. Aquí en las escuelas, en las universidades, y lo digo con todo respeto para todas las instituciones y para todos los estudiantes, estamos mandando al mercado laboral a personas, compañeras y compañeros que no tienen la suficiente formación y que no tienen las suficientes herramientas teóricas y técnicas para poder incursionar en el ámbito laboral. ¿Y qué genera? Un abaratamiento del mercado laboral. Mientras la mano de obra sea menor calificada, menos van a ser los salarios porque no se le pagan en correlación al ámbito de la capacitación que forman. Entonces, vean ustedes,
La vinculación escuela-trabajo con los efectos de la integridad y de la corrupción también tiene efectos nocivos y por eso los europeos hablan ahora de un derecho al empleo más que un derecho del trabajo. Hablan de un derecho al empleo donde la formación y la capacitación deben de ser el eje fundamental en cualquier proceso de vinculación escuela-trabajo. Debilitamiento del mercado laboral, ya lo referimos, y el impacto social por el fenómeno de la corrupción, bueno, ya lo dijimos, ¿cuánto le cuesta a los estados las prácticas de corrupción? Les cuesta muchísimo dinero, les cuesta muchísimo dinero, eso sí lo digo desde el punto de vista técnico de mi función como funcionario público. Créanme que ver o haber visto, haber analizado en diferentes dependencias, que tengo el gusto de ver cuestiones de sobreprecio, ver que un lápiz que cuesta 3 pesos, la institución lo pagó en 80 pesos un lápiz, ¿no? Y entonces de repente las licitaciones públicas, cuántas adjudicaciones directas, todo eso uno se da cuenta de cuánto le cuesta verdaderamente a las instituciones que tengamos actos de corrupción y bueno, por supuesto esa percepción siempre va a ser medida en términos económicos. Las consecuencias, uno podría pensar, bueno, pues le paso el examen al alumno, ¿no? O bueno, no pasa nada si de estos 50,000 pesos que me asignaron en la escuela los voy a utilizar en lugar de lo que me lo dieron para utilizarlos en compra de material o de mobiliario educativo, lo voy a ocupar para un festival del Día del Maestro. Uno podría pensar que son cuestiones hasta cierto punto nobles, hasta cierto punto tranquilas. Pues créanme ustedes, estimadas y amigas, amigos, que aquí sí entra la profesión del doctor Morán y la de su servidor. La parte del derecho, las consecuencias jurídicas. Compañeras y compañeros, hay una cantidad de investigaciones, hay una cantidad de procedimientos de substanciación, son motivos de rescisión de relaciones laborales en las prácticas corruptas que nosotros no tenemos idea. Por eso es muy importante y por eso nuevamente felicitar a la Universidad de Colima por llevar este tipo de temas, porque cada vez más debemos de tener una cultura preventiva y básicamente la única forma de una cultura preventiva no es amenazando con las consecuencias, por eso lo dejé en la parte final de mi presentación, hablar de las consecuencias, pero sí tener conciencia de que un acto de corrupción puede ser motivo suficiente para que sea rescindido laboralmente. Un acto de corrupción es motivo suficiente para que administrativamente pueda ser inhabilitado. O sea, no solamente me van a rescindir, me van a inhabilitar. ¿Hay profesores inhabilitados? Sí. ¿Hay servidores públicos inhabilitados de las instituciones educativas? Sí. ¿Por qué? Simplemente porque se acreditó que le pidió dinero al alumno. Simplemente porque no, hasta temas de que no, es que el alumno está muy chaparrito, no puede participar en la banda de guerra. Bueno, vamos a derechos humanos. Hay recomendaciones por ese tipo de circunstancias que no son menores, por supuesto, porque justamente en educación con integridad debemos de considerar otro tipo de elementos como el derecho a la igualdad, como la garantía de la promoción de los derechos humanos, ¿no? La perspectiva de género en las instituciones educativas y bueno, por supuesto, ya llevándolo al extremo, la parte más complicada, la parte penal que también va a ser una consecuencia de que no tengamos esa integridad en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en la formación, en la administración de los recursos humanos y financieros, administrativos, mobiliarios, todo lo que tengamos dentro de las instituciones, como en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Consecuencias políticas, lo decíamos hace unos minutos, ¿no? El discurso político se ha centrado mucho en el tema de combate a la corrupción. Habría que preguntarnos necesariamente si contamos nosotros con los diferentes mecanismos para combatir la corrupción. Miren ustedes, regresando nuevamente, poniendo nuevamente la corbata de abogado que ya la traigo puesta, hay la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Yo les recomendaría a todos que le echáramos un ojito por lo menos al artículo 25 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas que nos habla de la integridad de las personas morales, ¿no? Entonces, uno podría pensar, oye, ¿cómo le puedo hacer yo para evitar tener prácticas corruptas? Sí se puede, por supuesto que se puede. Y el artículo 25 nos da un manual de prácticas de qué se puede hacer para establecer políticas de integridad, que están diseñadas, por supuesto, para las personas morales, principalmente que participan en concursos, licitaciones en el sector público. Pero si revisamos ese ABC que nos da, de qué nos sugieren para establecer, tanto en los sectores educativos, perdón, en las empresas, es aplicable a cualquier organización social. El artículo 25 nos dice, para efectos de esta ley se considera una política de integridad aquella que cuenta con por lo menos las siguientes: un manual de organización, un código de conducta, sistemas adecuados y eficaces de control y vigilancia y auditoría, sistemas adecuados de denuncia. Vean ustedes, sistemas y procesos adecuados de entrenamiento y capacitación, políticas de recursos humanos, mecanismos que aseguren que en todo momento la transparencia y la publicidad de los intereses. Vean ustedes, estos 7 elementos que nos da el artículo 25 de la Ley General, uno podría pensar que, pues entonces solamente si voy a concursar en una licitación voy a aplicarlos para tener. No, compañeras y compañeros, es una regla de negocios que se establece para cualquier ámbito de la vida pública nacional y donde, por supuesto, políticamente podemos decir, no, combato la corrupción como estableciendo políticas de integridad, ¿no? Es una circunstancia de que ya nos pone una circunstancia diferente y jurídicamente
nos repercute o se convierte en un atenuante en caso de que ocurra un acto de corrupción. Consecuencias sociales, ya las platicamos. La percepción de la corrupción siempre va. Entre más esto es un dato estadístico interesante. Entre más se percibe que hay corrupción, más crece el índice de impunidad. Entre más corrupto la gente considere que es una sociedad, más va a crecer el índice de impunidad, porque ¿para qué denuncio si es corrupto? ¿No? ¿Para qué me quejo? ¿O para qué hago? Es justamente el que van de la mano el índice de percepción de la corrupción con el índice de percepción de la impunidad. Y por supuesto las consecuencias económicas, que ya las hemos señalado. Se habla de un impacto directo al Producto Interno Bruto en cantidades poco cuantificables, o por lo menos difíciles de analizar precisamente, pero lo que se puede cuantificar son de miles de millones de pesos siempre en el Producto Interno Bruto. Maestro, disculpe que lo interrumpa, le quedan 5 minutos. No, y termino en uno, mi querido doctor. Gracias. No podría yo decirme abogado si no terminara con la jurisprudencia, ¿verdad, doctor? No podría yo decirme abogado si no pusiera algo de derecho en esta presentación. Y miren ustedes, en el Poder Judicial, por supuesto, la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al analizar el tema del derecho fundamental a la educación y su parte normativa, dejen ustedes de que señalamos el artículo primero, el artículo tercero de la Constitución, todo vinculado con los derechos económicos, sociales y culturales y en el ámbito educativo. Pero esta parte que señalo con letras rojas, me parece que es la parte más relevante, llevando al tema de educación con integridad, hablando del tema de educar con integridad. ¿Por qué? Porque ¿qué nos dice el Poder Judicial o cuál es la interpretación que se le da a ese derecho fundamental a la educación del artículo tercero constitucional? Y dejamos la parte normativa y nos vamos a la parte final. Vean ustedes, las normas citadas coinciden en lo esencial, entre otras cosas, en lo relativo, ojo, a que la titularidad del derecho a la educación es toda persona, es decir, todos tenemos derecho a la educación, ya no hablamos solamente de educación de base, todos tenemos derecho a la educación, en que el contenido de la educación básica debe estar orientado a posibilitar la autonomía de sus titulares, segunda característica, y habilitarlos como miembros de una sociedad democrática, en que la enseñanza básica debe ser asequible a todos sin discriminación, de manera obligatoria, universal y gratuita, y el Estado debe garantizarla, y que los padres tienen derecho a elegir la educación que se imparta a sus hijos y los particulares a impartirla, siempre y cuando respeten el contenido mínimo de ese derecho. Ven ustedes, para el Poder Judicial y la interpretación del artículo tercero, esto es lo que entendemos como derecho fundamental a la educación. Todos estos elementos concatenados que llevan a un fin común, ¿cuál es? Buscar la inclusión del ciudadano, de la persona, en una sociedad democrática y en un Estado de derecho. Para finalizar esta exposición, regreso nuevamente al libro de Gabriel Said, ¿no? que nos da una esperanza, en torno a cómo combatir la corrupción. Dice Gabriel Said, la corrupción de los poderes públicos es una tradición universal y milenaria, y cierro la parte. No hay santos en el poder, y eso es lo que debemos tener muy claro. No hay santos en el poder, ni hacen falta, como lo dice también Gabriel Said. Lo importante es que los conflictos de intereses sean conocidos y los abusos castigados. Esa es la forma en que vamos a tener nosotros un verdadero combate a la corrupción y llevándolo al ámbito de la educación, una educación con integridad. Cierro esta exposición nada más señalándoles, yo soy CCHero, bueno, ustedes no van a decir qué es eso, ¿no? La UNAM, soy egresado de la UNAM, tiene dos sistemas de educación de bachillerato. Uno de ellos es el Colegio de Ciencias y Humanidades, que es el CCH, ¿no? Y entonces yo recuerdo muy bien desde el primer día de clases que me enseñaron a mí el lema del CCH, que me quedó muy grabado siempre en la mente y que se los comparto a ustedes porque me parece que es justamente una conclusión adecuada para esta exposición. El lema del CCH es que la razón de ser del CCH es aprender a aprender, aprender a hacer y aprender a ser, ¿no? Justamente me parece que esa es un trinomio perfecto para poder hablar de educación con integridad, en el cual todos tenemos una responsabilidad y sin lugar a dudas, eventos como este fortalecen esta importante misión que tenemos como docentes y por supuesto como gente comprometida con el combate a la corrupción. Muchísimas gracias a todas y a todos. Nuevamente reitero mi agradecimiento, estoy a sus órdenes. Gracias. Gracias a usted, maestro Óscar Zavala, por su generosa disertación. A continuación procederemos a dar lectura a las preguntas que se plantearon directamente en el chat. Una de ellas es, tenemos 7 preguntas. Maestro, si gusta, leo 3 primeras, se da respuesta y leo subsecuentes. La primera es, ¿existe la corrupción positiva? Hago la traducción al español de una pregunta en inglés que hicieron, que si es un mal necesario. Y la tercera sería, desde su perspectiva, ¿qué actitudes, hechos y situaciones deben procurarse en la vida cotidiana
y en el ámbito escolar para evitar la configuración de perfiles corruptivos o prácticas corruptivas? Son las tres primeras preguntas, maestro. La primera pregunta maravillosa. ¿Existe la corrupción positiva? No, sí, la tengo presente, ¿no? Corrupción positiva. Miren ustedes, uno podría pensar que no, o sea, uno podría pensar, y les puedo asegurar que si lo preguntaran en cualquier ámbito donde sea, uno podría decir, oye, ¿hay corrupción positiva? No, ¿cómo la corrupción no es positiva? Sin embargo, desde el punto de vista de la sociología jurídica, cuando analizamos el tema del fenómeno de la corrupción, y bajo este esquema es como hablar, ¿hay discriminación positiva? La pregunta es sí. ¿Hay discriminación que sirve para incorporar? Sí, o sea, por ejemplo, las prácticas de hago un concurso solamente para mujeres, no podría pensar, eso es una práctica corrupta, sí. ¿Por qué? Porque estamos segregando un sector, ¿estamos de acuerdo? Al final de cuentas estamos segregando a un sector que son los hombres, no pueden participar los hombres, solamente pueden participar mujeres. ¿Hay corrupción positiva? La respuesta es sí. Tipológicamente sí podemos hablar de un concepto de corrupción positiva, pero de diferente, o sea, vaya, no es por decir la corrupción es buena, es simplemente para decir la corrupción positiva nos va a ayudar para generar o para disminuir otros índices de corrupción. Sigue prácticamente la misma suerte de la discriminación positiva, pero la respuesta es sí con diferentes categorías. A quien haya hecho la pregunta, le recomiendo un libro que se llama, es un libro que está en inglés, que es Cómo combatir la corrupción, de Rosa Kerman, ¿no? Que es una académica importante de Estados Unidos que habla sobre justamente diferentes tipologías de la corrupción, y ella hace referencia a la discriminación, a la corrupción positiva. Es un mal necesario, esa es la tipología que nos da Gabriel Said. Hemos concebido nosotros al tema de la corrupción desde el punto de vista como algo intrínseco a la ciudadanía. Yo no puedo decir que es un mal necesario, yo creo que no podríamos decir que es un mal necesario, pero sí me parece que concebir o decir que no existe la corrupción es el peor error que podemos cometer. Tratar de diseñar políticas públicas encaminadas a que no hay corrupción es el peor de los fracasos. Una política anticorrupción que parta del hecho de que no la hay, bueno, pues entonces mejor nos dedicamos a otra cosa, a lo que hacemos aquí en la Secretaría de la Contraloría General, ¿no? Entonces, pero prácticamente no es un mal necesario, pero pues bueno, pues es el elemento fundamental con el cual podemos partir a entender y analizar este tipo de fenómenos. ¿Cómo se puede erradicar la corrupción? Pues ya lo platicábamos hace unos momentos, ¿no? Me parece que el elemento más importante en estos procesos de enseñanza-aprendizaje es establecer y analizar prácticas de prevención a la corrupción. La corrupción, lo hemos referido, y lo dicen diferentes teóricos. Gabriel Said dice que sí va a desaparecer, los teóricos de la corrupción dicen que no va a desaparecer. Pues lo que sí podemos hacer, lo que sí podemos nosotros conceptualizar y lo que podemos intentar hacer es establecer políticas preventivas. ¿A través de qué? Prácticas de transparencia, prácticas de rendición de cuentas, diferentes mecanismos de prevención de la corrupción que son comunes para todos los ámbitos y cotidianidades. ¿Sería cuánto, mi querido doctor? Gracias, maestro. Las siguientes preguntas son, ¿qué detona la corrupción? Y la siguiente dice, se ha hablado mucho de corrupción como si fuera el otro lado de la moneda de la integridad académica. ¿Es así como se está manejando? ¿Cuáles serían algunos principios fundamentales, si es que existen, de la integridad académica? Si gusta, le planteo esas dos para concluir con una más al final. ¿Qué detona la corrupción? Miren ustedes, soy laboralista, me gusta mucho el derecho del trabajo, y dice Mario de la Cueva, un laboralista reconocido siempre, que el trabajo es la historia del hombre, la historia del trabajo es la historia del hombre. Me parece que podemos decir lo mismo del fenómeno de la corrupción. La historia de la corrupción es la historia de la humanidad, prácticamente es una cuestión que ha habido, si hablamos siempre, por eso siempre traté de referir el tema del bien y el mal, que también va de la mano con la siguiente pregunta, de corrupción versus integridad. Van de la mano, prácticamente siempre ha existido la corrupción. Por eso les decía yo a principio de la exposición, que al ser un concepto tan amplio, hace difícil su tipología, ¿no? Pero por lo menos podemos referir, ¿qué detona la corrupción? Pues la sociedad misma, estimada compañera, compañero que haya formulado la pregunta, la sociedad misma detona la corrupción, la carencia. Hay estudios muy interesantes sobre la percepción de la corrupción, donde hablamos de que la corrupción se va a dar por la debilidad institucional, ¿no? Por ejemplo, hay un índice que se llama Índice sobre la Percepción de la Ciudadanía, que es editado por el Instituto Nacional Electoral y el Colegio de México, se viene editando, y ella habla de ¿en quién no confías? Bueno, pues yo no confío en la Cámara de Diputados, no confío en los senadores, no confío en las instituciones de procuración de justicia, no confío en los jueces y magistrados, no confío en las universidades, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente lo que tenemos aquí es y lo decíamos, ¿no? La corrupción se va a detonar
por la percepción de la corrupción. O sea, si yo percibo que en cierto ámbito o cierto sector contamos nosotros con ciertas prácticas corruptas, pues va a ser motivo y frases como el que tranza no avanza, el que no tranza no avanza, o el que vivir fuera del presupuesto es vivir en el error. Todas estas frases no benefician en nada justamente las políticas anticorrupción y sí generan, al final de cuentas, una percepción generalizada de cómo se detona la corrupción y qué hechos la van a generar. Y corrupción versus integridad, miren ustedes, retomo el concepto de integridad del diccionario, valores, principios, buenas prácticas. Todo eso, si estamos diciendo que es la contracara de la moneda de la corrupción, no quiere decir con esto que no quiere decir que estemos un 50-50 en todas las instituciones, ¿no? Al final de cuentas, echar la moneda al aire siempre va a ser un sí o un no. Me parece que cómo establecer esta relación corrupción versus integridad lo podemos hacer desde dos maneras muy particulares. El establecimiento de principios, valores en los procesos de enseñanza-aprendizaje y el fortalecimiento de las instituciones educativas, como lo referimos justamente a esta dicotomía integridad versus corrupción. Gracias, maestro. La última pregunta dice, siendo la integridad un concepto abstracto y complejo de definir, tomando en cuenta nuestra actividad académica, además de la honestidad o no ser corrupto, ¿qué otros valores debemos de tomar en cuenta como docentes para la educación contemporánea? Más que valores, porque justamente por eso esta parte del cierre de la exposición, más que valores, yo lo que sugeriría sería que tomáramos acciones. Me parece que, lo decíamos nosotros, se ha vuelto, y como bien lo plantea la pregunta, se ha vuelto un concepto tan abstracto el tema de la corrupción, se ha vuelto un concepto tan genérico hablar de prácticas de corrupción, que al final de cuentas se queda parte de un discurso, ¿no? Y un elemento como parte de un discurso, pues siempre va a ser un elemento que pueda ser debatible o no, que pueda ser analizable o no en diferentes prácticas. Lo que sí sugiero yo, de mi particular punto de vista, lo que nosotros podemos plantear siempre es, no más que establecer acciones. Por eso, en la parte final, traté de establecer un poco sobre la política de integridad. Y como profesores y como instituciones educativas, me parece que lo que tenemos que buscar es establecer acciones concretas que fortalezcan y que prevalezcan o que busquen fortalecer el combate efectivo a la corrupción. Las prácticas de integridad me parece que son un buen ejercicio, ¿no? El hecho que las universidades, en las escuelas, que en el aula tengamos políticas de integridad, que digamos, si pasa esto, si vas a denunciar, bueno, ese es mi correo electrónico, avísame por esto para que no tengas problemas, que tengamos buzones de quejas, buzones de denuncias, asesorías continuas para cómo denunciar, eso me parece que más que establecer una parte deontológica del deber ser, establecer acciones muy concretas en el combate a la corrupción, me parece que es la forma de fortalecer, porque hablar de valores y principios, estimadas amigas, amigos, me parece que podemos hablarlo todos, ¿no? Y me parece que esa es la bandera de todas las instituciones educativas, y en el proceso de enseñanza-aprendizaje siempre va a ser la bandera. La parte más importante, me parece, son las acciones. Muchas gracias. Entiendo que con esa última expresión, maestro Gamboa, respondería a la última pregunta que acaba de llegar, que dice textualmente cuáles valores, si en algún momento pueden contradecirse. Entiendo que con eso ya queda respondida, ¿verdad? Sí, me parece que retomamos nuevamente el tema de las acciones. Y ahora, si queremos hablar de principios y valores, nuevamente la ley nos vuelve a dar la solución. El artículo 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas nos habla de cuáles son los valores que deben de establecerse para evitar las prácticas o las malas prácticas administrativas, ¿no? Nos habla honradez, honestidad, disciplina, transparencia, máxima publicidad. Todos estos elementos, ya no hablamos del típico honestidad, ya no hablamos de la tradicional honestidad entendida en sentido estricto, ya hablamos de elementos muy particulares de combatir, como hablamos de dos elementos más: transparencia, rendición de cuentas y máxima publicidad, ¿no? Que es que todo el mundo sepa lo que estamos haciendo, y esa es la forma más práctica de ponernos una caja de cristal, como lo dicen los transparentólogos, ¿no? Y que mi actividad sea analizada, sea calificada, sea percibida por cualquier persona. Maestro, antes de cerrar este apartado, manifestarle que en el chat ha habido diversos comentarios en el sentido de felicitarlo por su disertación, incluso manifestación en el sentido de que lo vuelvan a invitar, que les ha gustado mucho la disertación, que les parece un tema interesante. Muchas gracias por su participación. A continuación, realizaremos la entrega virtual o simbólica de la constancia a nuestro conferencista, constancia que emite la Dirección General de Desarrollo Académico, que me permito compartirles. Dice a la letra: Universidad de Colima, Dirección General de Desarrollo del Personal Académico, otorga la presente constancia al maestro Óscar Zavala Gamboa por su participación con la conferencia magistral Educación con Integridad, como parte de las jornadas académicas, la formación como eje transformador de las prácticas docentes, 10 años de jornadas académicas,
el 3 de agosto de 2022 con duración de 1 hora y valor curricular. Atentamente, Estudia, Lucha, Trabaja, Colima, México, agosto de 2022. Firma la doctora en arquitectura Marta Eugenia Chávez González, directora general. Hago de su conocimiento, maestro Zavala, que esta constancia la doctora Marta Eugenia directamente se la hará llegar a través de su correo electrónico. Pues muchísimas gracias a todas, a todos, un gusto, y por supuesto, si me quieren seguir escuchando, como lo dicen, si me quieren invitar para seguir perdiendo su tiempo, con muchísimo gusto aquí estaré con todos ustedes. Muchísimas gracias a la Universidad de Colima, a sus autoridades, y ha sido para mí un verdadero honor y un gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias. No, al contrario, usted, maestro Oscar Zavala, siempre por la disposición para participar con nuestra universidad, y como usted lo refería al principio, estoy cierto que es el sentido de nuestra comunidad. Usted es parte ya de la Universidad de Colima. Muchas gracias por estar con nosotros. A nombre de la doctora Marta Eugenia Chávez González, directora general de Desarrollo del Personal Académico, agradecemos al maestro Oscar Zavala Gamboa por la conferencia que nos compartió esta mañana, pero también agradecemos a todas aquellas personas que se conectaron a través de la plataforma Zoom, y les invitamos a que sigan visualizando los diferentes eventos que nos presentan estas jornadas académicas. Además, les reiteramos que este video que está siendo grabado se albergará en el canal de YouTube de la Dirección General de Desarrollo Personal Académico para futuras consultas. Esperamos que tengan ustedes una excelente mañana. Hasta pronto.